Queríamos compartir algo. En este caso se encuentra el versículo acerca del cual queremos reflexionar, como dice reflexión inicial, es en Habacuc 3:2. Dice así: Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Acordémonos que estamos en el Antiguo Testamento, en el cual la ira de Dios se manifiesta de una forma más abierta. No es como hoy que estamos en la época de la gracia, y la ira de Dios está amparada por Jesús, ¿vale? Y podríamos titularlo lo que queremos compartir. Dios contesta la oración de Habacuc. Dios contesta la oración de Habacuc, como quiere contestar tus oraciones. Amén. Empezamos un nuevo año, es la primera reunión, como me decía antes Manuel, es la primera alabanza del año, esta que vamos a hacer ahora. Y deseamos que Dios os bendiga y os ilumine, por eso es la luz de Él. Y Dios contestó a Habacuc, el profeta, en la cruz del Calvario, creo yo, porque él pide: aviva tu obra en medio de los tiempos, y Jesús avivó su obra al morir en la cruz. ¿Lo creéis? Nosotros también estamos orando por un avivamiento. Los que estáis en la rueda de oración sabéis que tenemos, entre otros puntos, el que Dios produzca un avivamiento. Qué palabra más rara. Aviva tu obra. El profeta no pide que sea una obra nueva. Dios tampoco. Sino que Dios dé vitalidad a lo que ya ha comenzado, que haya un progreso. Y Jesús revitalizó su obra. La empezó en tiempo antiguo y hoy quiere avivarla. Es una súplica esta que hace el profeta, una súplica por renovación, por un despertar espiritual en medio de una normalidad, digamos. En aquel caso era porque había decadencia. El pueblo de Dios estaba desobedeciendo profundamente a Dios, y entonces Dios le dice a Judá, que era donde estaba el profeta, le dice que va a mandar a los asirios si no cambian de actitud. Ay, menuda. ¿Sabéis lo que sería eso? Sería como, no sé, una banda de asesinos entrando en tu país. Los asirios eran terribles. Era como Atila, ¿no? En sus tiempos, donde entraba, quedaba todo arrasado. Y si no quedaba arrasado, se llevaban prisioneros, como hicieron, ¿verdad? Dice el profeta en medio de los tiempos. Nosotros estamos en un tiempo en el cual tenemos fe de que Dios va a actuar, que Dios va a, como dice aquí, revitalizar su obra, le va a dar más fuerza, y eso es nuestra esperanza, ¿verdad? Amén.
Y dice que hazla conocer, le dice a Dios, ¿no? No solamente espera el profeta que Dios actúe, sino que sea algo visible, algo reconocible. Yo creo que algo hay ya, ¿no? Porque desde que empezamos con la rueda de oración, yo noto un cambio en el ambiente. En las reuniones se nota un cambio de ambiente. No sé si vosotros lo notáis. Por lo tanto, nosotros buscamos un avivamiento para este nuevo año. Podemos ponernos, entre otras metas, que Dios avive su obra. ¿Amén? Yo no sé si tú quieres formar parte activa, ser parte activa del avivamiento, pero te aconsejo que lo hagas, porque no podemos estar fuera del tren, porque el tren se marcha y los que no se montan en él, pues se quedarán atrás. Pero esperamos, ¿verdad? Tenemos esperanza. Por eso hoy entregamos la reunión en manos de Dios, esperando que Él se manifieste. Hoy celebramos la Santa Cena para precisamente agradecer el que Él quiere avivar su obra. Quiere traer un avivamiento a nuestras vidas. Y un avivamiento significa que tú te arrepientes. Qué palabra más fuerte, ¿verdad? Que tú te arrepientes. Arrepentimiento significa cambio de camino, es decir, un cambio. Nosotros todos, creo yo, necesitamos un cambio a mejor. Un cambio de que las cosas malas que tenemos sean sacadas y se vea la gloria de Dios. Buscamos las cosas de Dios, orar más, leer la Escritura más, que la tengamos presente, que alabemos a Dios más. Eso es un avivamiento. Que prediquemos el Evangelio más. Y bueno, oremos para que esto se produzca. Y precisamente para recordar esto, vamos hoy a participar, todos aquellos que hayan sido bautizados en pleno uso de razón en la Iglesia evangélica, pueden participar. Vale. Entonces vamos a orar primero. Señor, gracias por darnos esta esperanza de que tú te quieres manifestar, que tú quieres cambiar cosas en nosotros, que necesitamos más fidelidad, más andar en tus caminos. Ayúdanos a orar, ayúdanos a que tu palabra sea el libro estrella dentro del día, que cada día te busquemos. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad y a veces en nuestra dejadez. Padre, anima a todos los que estén deprimidos, anima a todos los que están con tristeza en su corazón. Anima, Señor, a todo el que tenga una carga para que pueda descansar en ti y dejarla en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Hola a todos. Y bueno, quería compartir con vosotros algo que este año un poquito más he aprendido a que debo hacer y cómo haciéndolo pues se ven resultados, ¿no? No sabemos este año, ¿no?, lo que pues pasará. Yo, gracias a Dios, he tenido un año muy bueno, pero bueno,
sabemos de hermanos que pues no ha sido así, ¿no? Y como si nos aferramos al Señor, pues podemos llevarlo de distinta manera. He aprendido a que debemos de soltar las cargas, de examinarnos más a menudo, ¿no? Y profundamente, y dejarlo a los pies del Señor, y Él sí nos da esa fuerza, ¿no? Para sobrellevar esos momentos, bueno, pues duros, ¿no? Y bueno, pues sí, un momento que tuve especialmente, bueno, un poco complicado, fue cuando mi hija se puso mal y, bueno, ya llevaba un tiempo que yo sabía que no estaba bien, pero bueno, al final pues acabó ingresada, como sabéis, y pues no sabía muy bien cómo iba a hacer. Yo quería ir, pero bueno, pues como Dios fue encauzando todo y me dio la respuesta por medio de una jefa mía, ¿no? Que me dijo: ahora mismo te vas, coges un billete y te vas para allí. La situación, bueno, no fue fácil, porque sí tenía un poco de gravedad la cosa, pero bueno, pues Dios me llevó hasta allí. Y yo, pues la oración que le hice al Señor, ¿no? Es que Él lo hiciera todo, ¿no? A su manera. Yo lo dejaba en manos de Él, fuera lo que fuera, pues que me ayudara a aceptarlo, ¿no? Y bueno, pues así fue, ¿no? Él, gracias pues a Él, ¿no? Salió mi hija bien, no tuvo mayor problema, respondió muy bien a la medicación y tal. Pero bueno, en medio de ese episodio, el Señor, aparte de enseñarme que efectivamente, si lo dejaba de todo corazón en manos de Él, Él lo iba a hacer, solo Él, y así fue. Me mostró también que en ese proceso Él quería hacer algo más, es decir, Él consintió eso, o bueno, se dio así, para algo más. En esa experiencia pude entender cosas que aún tengo que cambiar, ¿no? Porque estando allí, ella, pues no sé por qué, ni por qué no, bueno, sí, pero pasaron unas situaciones surrealistas, o sea, yo no lo podía creer. De repente ella me dijo que no podía hablar con los médicos, con nadie, yo no entendía, que yo simplemente quería preguntar, ¿no? Después me dijo que no me iba a quedar de noche con ella, no lo entendía, porque claro, yo quería estar con ella. Me sacó las alarmas del teléfono para que estuviera en silencio, o sea, que estuviera allí mirando para ella, pero nada más, que no hiciera nada. Yo, claro, no entendí, digo: Señor, pero ¿esto a qué viene? ¿Qué pasa? Que en ese momento sí me enojé con ella, porque no entendía esa reacción, yo era su madre, pero cuando me fui para casa, porque me llegó a echar del hospital, no fue una situación muy fácil, la verdad, pero asumí que tenía que hacer eso y me fui para casa y volví al día siguiente, ¿no? Y en esa noche pues oré al Señor y le dije: Señor, ¿qué está pasando, no? Dame fuerzas, dame guía para hacer lo que tengo que hacer sin llegar a enfadarme, sino pues en paz, ¿no? Y me mostró efectivamente que en ese momento que me estaba enfadando no era la manera correcta. ¿Por qué me estaba enfadando? Me estaba enfadando por el orgullo de madre, por el orgullo de que ya no me necesita,
de que a la vez que el Señor me estaba mostrando que lo estaba haciendo Él y lo iba a hacer Él todo, que yo no iba a hacer nada en absoluto, me estaba mostrando que efectivamente si me sentía mal y si me dolía la situación era por mi orgullo y que lo que debía de hacer era simplemente estar allí, apoyarla, verla y quererla, nada más, ¿no? Entonces, como a veces nos afanamos, ¿no?, en las situaciones querer hacer nosotros, intervenir, y hay veces que no, porque Él se encarga de todo, ¿no? Él, a la vez que yo ese día volví totalmente distinta, con una paz tremenda, ya no estaba ese enfado en mí, ya veía a mi hija pues lo que era, una persona enferma, que quería las cosas de su manera, que tenía que respetarlo y que para nada debía de dejarme llevar, ¿no?, por esos sentimientos que no están bien, que pues no son de Dios. Y quería pues eso, dejar, ¿no?, que nos examinemos en todo, porque cada día muchas veces tratamos, ¿no?, por las mañanas dejamos todo en manos del Señor y decimos: Señor, que seas tú el que hagas las cosas, pero es verdad que a veces queremos intervenir y podemos fastidiar las cosas, porque yo, aparte de estar allí para ver a mi hija y estar con ella, no dejaba de ser un testimonio y cualquier palabra o cualquier gesto podía manchar mi testimonio, ¿no? Y bueno, pero él es fiel, ¿no? Y Él ha sido bueno todo este año, a pesar de mí. Y bueno, pues quería dejar un poco un salmo, ¿no?, que me gusta mucho pues leerlo, bueno, 2 versículos, el 139, 23, 24, sobre el examinarnos, ¿no? Y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y bueno, pues eso quiero hacerlo una oración mía todos los días, pero de todo corazón. Y bueno, pues aprendí este año, efectivamente, a que si le dejo hacer a Él a su manera, estarme quieta cuando debo estar quieta, callada cuando debo estar callada, para eso hay que estar cerquita, para que Él nos lo haga entender, ¿no? Y en cuanto salga nuestro yo, que bueno, es una lucha que tendremos hasta el final, porque Él nos dio su espíritu, pero también tenemos nuestra naturaleza, ¿no? Darnos cuenta lo antes posible y dejarlo, ¿no?, dejarnos quietos y bueno, y a la vez pasar por esas situaciones disfrutando de Él, porque es lo que quiere. Él quiere que descansemos, que percibamos su gracia en todo momento, porque es por su gracia todo. Y bueno, quería dejar otro salmo, el 103, del 1 al 5, que dice: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca y de modo que rejuvenezcas como el águila. Amén. Pues sí, son 2 porciones de la palabra que me gustaría memorizarlas y repetirlas todos los días, que sea mi vida, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Yo quería
daros a todos la bienvenida y desearos un feliz año. Y yo creo que en nuestro país celebramos la Navidad, Año Nuevo y tal, pero en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. Creo que una vez Jonathan me comentó qué era eso o de dónde venía lo de la Acción de Gracias, ¿no? Eso viene de, no sé, hace muchos años, que las primicias de las cosechas, las primicias de la vida, pues ese día se presentaba delante del Señor, ¿no? Y yo hoy quiero, no eso, pero bueno, un poquito por ahí, ¿no? No es acción de gracias, sino para mí es dar gracias. Y en el versículo de 1 Tesalonicenses 5:18 nos habla de dar gracias. El versículo dice así: dar gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, pues yo creo que todos hemos ya en nuestras primicias hemos hecho nuestro resumen del año y ahora hemos hecho resumen, como nos fue el año, y también hemos puesto en nuestra mente qué es lo que queremos nosotros para nuestro Dios en este año, ¿no? Y yo creo que es una forma de dar gracias al Señor. Pues puede ser con prometernos, con oraciones, ser mejores hijos de Él. O sea, con nuestro ministerio, en cualquier lugar, en cualquier situación que estemos. Y yo creo que es un poco difícil cuando dar gracias a Dios, cuando las cosas nos van bien, cuando no tenemos ningún problema. Es muy fácil. Y por eso el Señor nos dice en todo. O sea, cuando estamos enfermos podemos dar gracias a Dios. Cuando hay algo alguien que nos falta, dar gracias a Dios. O sea, las cosas fáciles, las cosas sencillas, es fácil dar gracias a Dios. Pero también las cosas difíciles, Él también nos dice que le demos gracias. Porque Él está para ayudarnos. Él está, porque en las cosas difíciles es un poco... nos ponemos en contra de Él, ¿no? Nos enfadamos. Señor, ¿por qué yo estoy haciendo esto, y tú no me escuchas? Y el Señor nos va a enseñar algo en esa situación, o nos quiere enseñar algo. Es para que estemos en comunión con Él, para que tengamos paz en los momentos difíciles. Por eso siempre debemos estar dando gracias. Por eso es dar gracias en todo. Nuestra vida cotidiana, pues yo creo que todos tenemos nuestros trabajos. ¿Algunas veces habéis dado gracias por el trabajo? Por la gente que si estáis en una ventanilla, dar gracias, sabéis que la gente viene toda enfadada. Y a lo mejor es bueno ponerte en esa ventanilla y decir, a primera hora de tu trabajo, dices, Señor, gracias por lo que me vas a dar. Y a lo mejor llegan las 4 de la tarde o las 3 de la tarde y lo que haces es los estrangulas a todos. Por eso es bueno dar gracias en todo y en todo momento. Y el Señor nos va a dar paz en los momentos de dificultad también si le damos gracias a Él. Y por eso también queremos dar gracias por nuestra iglesia, debemos dar gracias por la iglesia, por el lugar donde Él nos puso, por nuestras familias, por nuestros hogares, donde hay gente que no es creyente y no nos comprende. También hay que dar gracias por ellos. Sabemos que es difícil,
pero el Señor nos pide que demos gracias por ellos y por nuestra vida también. Por nuestra vida podemos ser ejemplos, podemos ser buenos hijos de ellos, podemos ser buenos compañeros. Es una forma de dar gracias. Y yo creo que podemos este primer domingo del año dar gracias por todo lo que Él va a hacer. Y me gustaría compartir o dar una oración, si no os importa, en este momento de acción de gracias por todo lo que Él va a hacer. Si no se meta, ¿vale? Sí, Señor y Padre, queremos darte las gracias por todo lo que tú vas a hacer en nuestra vida, Señor, por todo lo que tú vas a hacer en nuestra familia, Señor, por todo, te damos las gracias a ti, Señor. A Él sea la gloria en este momento. Amén. Hola a todos otra vez. Lo que decimos todos, primeros de año, y todos nos queremos proponer cosas, ¿no? Lo decía también en el vídeo Jonathan el otro día, cosas personales, pero también cosas espirituales, ¿no? En 1 Corintios dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Pues nuestra comunión con Dios también puede crecer este año. Podría ser también un propósito para este año. Mejorar, porque crecer en la obra del Señor siempre significa no estancarnos, sino avanzar, ¿no? Y es un buen punto para hacerlo. Yo escribí varias cosas que, por meditar en ellas, ¿no? Y por compartir ahora, que pueden ser metas, que son cosas que podemos poner en manos de Dios en nuestras oraciones diarias, y que además hay base bíblica para creer que son la voluntad de Dios el responderlas. A veces pedimos cosas que dices: ay, yo no sé si estoy pidiendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, si Él quiere, si no quiere, pero justamente esto que estuve yo meditando, pues en la Biblia viene como cosas que Dios quiere responder. Es más, en algunas partes dice que las pidamos, ¿no? Algunas cosas ya se declararon en las canciones, o a los que compartieron ahora aquí también el vídeo del jueves, pero bueno, es bueno recordarlos, ¿no? Algunos coincidimos. El primer punto puse que la Biblia habla de esperanza. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza, dice en Tesalonicenses. Yo me acuerdo que en plena pandemia me encontré en el supermercado, que era el único sitio donde podías ir porque estábamos todos confinados. Me encontré con una compañera que trabajaba en el Hospital Montecelo, allí donde estaban todos los enfermos de COVID ingresados en el momento más tremendo de la pandemia. Entonces yo le pregunté qué tal iba la cosa, y bueno, se puso muy negativa, estaba transmitiendo un negativismo, inseguridad, lo veía todo negro, ¿no? Y entonces yo me dejé llevar por esa sensación también, ¿no? de negativismo. Sí, qué cosa más tremenda lo que nos ha venido, no nos esperábamos esto, y además confinados y tal. Pero un momento que me acordé de este versículo, me vino a la mente, ¿no? Y que dice: vosotros no sois como los que no tienen esperanza, ¿no? Y cambié el chip al momento. Entonces empecé a decir: bueno, pero tenemos un Dios todopoderoso que lo puede todo, puede cambiar, pueden venir vacunas, puede cambiar la situación, tenemos que pedirle a Él. Entonces vi que me escuchaba, cambió también la forma, ¿no? en que veía en ese momento todo, y me escuchó, y pude predicarle un poco del Evangelio, ¿no? Y me fui para casa diciendo: ojo, es que eso es lo que tengo que hacer, cambiar el chip y hablar con la esperanza que nos da Dios y que nos dice que tramitamos esa esperanza, ¿no? Y ese es el primer punto. Después el Señor dice, otro punto que escribí, el Señor dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto lo dicen los Salmos. Es una promesa de dirección y guía para nuestra vida. Es otra cosa que podemos pedir, que nos ayude y nos guíe en todo.
que Él nos dirija. Es una buena oración también para este año, que Él nos dirija en todo, ¿no? Dejarnos guiar por Él. Otro punto, el tercero, dice, todas las cosas ayudan a bien. Lo decía ahora también Marisa, que demos gracias en todo, ¿no? Que nos ayude a creer esto, porque cuando estás pasando el problema, efectivamente, es difícil dar gracias, es difícil ver que pueda haber una salida buena para nosotros, ¿no? Pero el Señor nos puede ayudar, que Él nos ayude a creer esto, que el fin va a ser bueno para nosotros y que vamos a ver su mano poderosa. El cuarto punto puse que tenemos la promesa de su paz. Dice en el Evangelio de Juan, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, no os la doy como el mundo la da. Pues que también el Señor nos ayude a vivir con esa paz, que además es diferente a la que da el mundo, que el mundo solo puede dártela por terapias o por fármacos, o que no es la paz que da Dios, ¿no? Después tengo el quinto punto, es la provisión de Dios. Dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás Él nos lo añadirá. Pues que el Señor nos ayude a ponerle al primero y creer que lo que necesitemos Él proveerá, que no estemos afanados en eso, que la ansiedad se la lleve Él. Vale. Después, en el sexto punto puse su bondad. En Salmos dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Su bondad la vemos aquí entre nosotros ahora, en la tierra también, y que nos ayude, que nos abra los ojos para ver esa bondad, porque es cierto que es un Dios bondadoso. Yo cuando tengo un problema estoy muy angustiada y le digo, Señor, acuérdate que eres bueno, como si Él nos acordara. Pero es una manera también de recordármelo yo, la bondad de Dios, ¿no? En medio de los problemas también. Luego tenemos la sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Lo dice en Santiago. ¿Os acordáis de Salomón, cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras? Y Salomón le dijo, por encima de otras cosas que podía pedir, le pidió sabiduría para gobernar, y Dios se agradó de esa petición, de tal manera que le dio tanta sabiduría que fue el hombre más sabio en la tierra y venía gente de otros sitios para escucharle, ¿no? Pues pidamos sabiduría para nosotros, porque dice que nos la va a dar. En el octavo punto puse fe. Tened fe en Dios, dice en el Evangelio de Marcos. Y en Lucas 17 dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos nuestra fe. También es una buena oración para pedir. ¿Os acordáis de aquel hombre que os trajo ante Jesús a su hijo, que estaba atormentado, poseído por un demonio? Y Jesús le dijo, si crees todo es posible. Y él dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Pues que Dios nos ayude a pedir como este hombre también, ¿no? Si no sabemos si nuestra fe alcanza, Señor, creemos, pero ayúdanos en nuestra incredulidad, que nuestra fe aumente, ¿no? Luego tengo la oración. Podemos pedir al Señor que nuestra vida de oración sea mejor este año que el anterior, que podamos llegar a la situación de orar sin cesar, que viene siendo tener una actitud constante de estar en comunión con Él, ya que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y no tenemos que invocar que venga, ¿no? Porque ya está, allí donde vamos, allí viene, allí donde estemos, allí está. Podemos estar conversando con Él y pidiendo y dando gracias y todo lo que conlleva la oración, ¿no? Y por último, ya lo dijo también Marisa, que valoremos mucho tener una iglesia, unos hermanos en la fe, como dice la Escritura, no dejando de reunirnos. Así podemos llevar las cargas unos de los otros, compartir, edificarnos, crecer juntos y desarrollar el amor fraternal, que Jesús dice que seremos conocidos por el amor que nos tengamos unos con nosotros, ¿no? Bueno, todas estas promesas de Dios, porque no dejan de ser promesas, son cosas que sabemos que están dentro de la voluntad de Dios para pedir. Y esto es entre otras, porque hay más. Me quedé con 10, pero hay más.
pues están en las Escrituras y son para nosotros sus hijos. Y nos va a escuchar. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Nada más. Pues buenos días, feliz año. Buenos días. Porque estamos en un nuevo año, que caramba, ¿eh? Feliz año a todos. Antes de compartir, quisiera decir 3 cositas. En principio, mandar un saludo a nuestros hermanos venezolanos ante la situación que está viviendo ese país de incertidumbre, incertidumbre. Hemos hablado de que Dios tiene el control de las vidas, también de los países. Y sabemos que hay muchos hermanos venezolanos en España también. Imagino la situación de ellos, la distancia. Y bueno, esperamos que el Señor pues cuide, proteja, esté con ellos. También quisiéramos enviar esta mañana, como no, un saludo a Stewart, que está el hombre bastante fastidiado y ha pasado la noche pues, con problemas de salud. También el abuelo que cuida a la señora Diana, pues está ingresado desde el martes por neumonía. Así que queremos enviarle un saludo. Y también, que sabemos que nos ven en las redes, si me vais a permitir que omita nombres, la petición que nos llegaba en estos días de una persona con una pancreatitis aguda. Es hermana carnal de alguien que nos sigue por las redes, que por distancias geográficas con su iglesia a más de 100 y pico de kilómetros no puede asistir. Y anoche pues me decía que esta madrugada iba a ser intervenido del páncreas, esperando que la cosa no fuera fatal. Cuando tengamos más noticias, pues os diré. Y caramba, antes de empezar a predicar, me alegro que Marisa, después de 36 años, se acuerde de algo que le digo, cuando he dicho eso de lo de acción de gracias. Marisa, no sabes, vamos. Bueno, entendiendo la broma, sí, pues es un buen día. Seguro que todos tenemos, ya no digo deseos para este año, sino que tenemos buenos deseos bajo nuestra perspectiva. Y en esta mañana nuestras hermanas nos han expuesto, nos han desafiado con distintos deseos para tener este año. Hay un pasaje en la Biblia, os invito a abrir conmigo, no vamos a leerlo entero porque es conocido, el capítulo 15 de Lucas, la parábola del hijo pródigo, donde veo 3 deseos equivocados. 3 deseos que partían de un corazón deseoso, 3 deseos que aparentemente podían parecer buenos, pero que 3 deseos, permitidme, para no tener este año. Conocemos la Escritura, Lucas 15, versículo 11. Jesús les refirió una parábola. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame lo que me toca de la herencia, dame la parte de los bienes que me corresponde. Tenía un deseo para él bueno, pero era un deseo equivocado. Pensar que le correspondía algo. Llevaba no sé cuántos años en la casa. Bueno, llevaba toda su vida en la casa y eso le hacía creer que tenía derechos. Algunos de los que estamos aquí llevamos más de 15 días, llevamos ya algunos años en el Evangelio, ¿verdad? Y Satanás puede hacernos creer que tenemos derechos en la iglesia o que tenemos derechos por haber servido al Señor
o que tenemos derechos por haber llevado años en los caminos de Dios, que tenemos derechos por haber servido al Señor en tiempos difíciles, en tiempos duros, cuando quizá hubo momentos bien difíciles en la Iglesia. Pero eso no nos da derecho a nada. Nos desafía a ser agradecidos, que es diferente. El creerme con derechos delante de Dios es negar su misericordia. Puede que el tiempo de llevar en los caminos de Dios, Satanás los use como hizo con este muchacho para creernos con derechos delante de Dios. Mirad, delante de Dios no nos corresponde ni siquiera su misericordia. Dios nos da su misericordia porque Él quiere. Ninguno de nosotros lleve 2 meses, lleve 50 años. Yo conocí al Señor con 6 años, a punto de cumplir 7. Eso no me da derecho, me da desafío a buscar de la gracia de Dios. Porque el tiempo no nos da derecho, sino que nos tiene que dar humildad y conocimiento de nuestro Señor. Si Dios nos da algo, no es porque yo tenga derecho. Lo único que tengo, el derecho que tengo, es porque Dios me lo ha dado para ser llamado hijo suyo, nada más. Capítulo 1 de Juan, perdón. Que este año, queridos hermanos, lo que pidamos no sea exigencia a Dios, sino misericordia a Dios. A mí me sorprende cuando hay algunos, no critico, porque el que juzga es Dios, cuando dicen, he hecho este pacto con Dios, y vamos a hacer este trato con Dios, y vamos a hacer esto. Esto no están hablando, esto están poniéndole un kalashnikov al Señor en el pecho. Yo el único derecho que tengo es poder orar para que su misericordia sea conmigo. El apóstol Pablo podría permitirme humanamente el derecho de decir, me corresponde estar bien porque soy un siervo tuyo. ¿Y qué respondió el Señor? Bástate mi gracia. Antonio, Juan, Tere, Jonathan, lo que estemos pasando no nos da derecho a nada. Sí que somos cubiertos por la gracia de Dios, que es suficiente. La gracia es un favor inmerecido. Hay una alabanza que expresa, inmerecedor soy de tu gracia, Señor. Estamos nuestra vida, como dice Isaías 53, todos nosotros somos como ovejas que nos descarriamos. Cantábamos, sendas Dios hará donde piensas que no hay. ¿Sabes por qué? Porque somos ovejas que no saben. La oveja es un animal incapaz de caminar hacia atrás. Así pues, puede que tengamos muy buenos deseos, pero desechemos el deseo de creernos que nos corresponde algo en la iglesia, en la presencia de Dios, de los hermanos. Es que esto me lo merezco. Si no merezco la gracia de Dios, ¿qué voy a merecer de los demás? Puede que uno humanamente pueda merecer, pero delante de Dios eso no lo puedes decir, permitidme, ni en broma. Sí, pues, que este año todo lo que pidamos al Señor sea conforme a su voluntad y a su misericordia. Cerraba Rosy hace un instante recordándonos 1 de Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A mis derechos, a su voluntad, sabemos que ya tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Versículo 13. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a una provincia alejada, apartada.
Está bien deseos de conocer nuevas tierras. Si alguien de aquí en esta mañana, o de los que nos ven, tampoco vamos a limitar las cosas. Dice, Jonathan, te pago un viaje a un punto de la tierra que quieras conocer. Yo le diría no solamente sí, sino aleluya. El problema es cuando esto sucede en lo espiritual. Queremos conocer cosas nuevas. Esta mañana se nos ha hablado por activa, por pasiva, por lo criminal y por lo civil, de la necesidad de integrarnos en nuestra iglesia. El muchacho pensaba que su casa era insuficiente para emplear los bienes. Y entonces, como en casa se sentía poco valorado, dijo, yo me voy cuanto más lejos, y permitidme la expresión, más lejos del viejo, mejor. Allí sí van a saber lo que yo hago. Fijaros, pidió un derecho que no debía, en consecuencia tuvo una visión errónea. Jonás le pasó lo mismo. Jonás, cuando no le gusta lo que Dios le dice, Jonás sale por patas. Y Jonás capítulo 1 es muy elocuente. Quería huir no de la presencia de Dios, sino lejos de la presencia de Dios. Está bien ese matiz, ¿verdad? Y que recordamos a Moisés. Moisés, aquella mañana que se levantó y se encontró el conflicto entre el egipcio y el judío, él seguramente aquel día tendría sus planes. Pero tuvo que salir por patas, que diríamos en castellano, tuvo que salir corriendo para huir. Jonás, Moisés, el hijo pródigo, todos quisieron huir de la casa del Padre, esgrimiendo su propia voluntad. ¿Acaso no era el mejor sitio donde invertir lo que había recibido, aunque fuese inmerecidamente? Pero no. Cantos de sirena. Hermanos, no podemos evitar que se nos posen los pajaritos en la cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nosotros. Y esto fue lo que le pasó al joven. Se fue a una provincia. Tengamos cuidado, queridos hermanos, en este año 2026, porque soplan vientos de doctrina que ni la Francis esta que viene estos días contemporal, vamos, esto es una visita. Soplan vientos de doctrina que es horrible, que nos hablan de descubrir nuevos horizontes, todos los horizontes que no estén en la casa del Padre, ¿me entendéis? En la Escritura. Son provincias apartadas donde viviremos perdidamente y malgastaremos la fortuna. Estaba pensando en estos días en hermanos que he conocido desde hace años, con unos dones, algunos hermanos a los que amo profundamente, que siento como amigos míos, que han sido de mucha bendición, pero tuvieron otros horizontes y han malgastado. Pueden volver a la casa del Padre, pero con la herencia perdida. Y el tiempo perdido ya no vuelve. Tengamos cuidado con aquellos horizontes que nos parecen bonitos, pero que nos llevarán irremediablemente, como dice este versículo 13, a vivir perdidamente. Pidamos a Dios ser fieles a Él y no querer llegar a sitios donde Él no nos manda. ¿Vosotros creéis que Dios quería que Jonás fuese a Tarsis? ¿Era libre para ir a Tarsis? Sí, Jonás, pero no era la voluntad de Dios. Y así pasó lo que pasó. Cuidado donde empleamos los dones que Dios nos da. Cuidado con las revelaciones. Lo que no está en la Escritura es contra la Escritura. Y una última cosa, un último deseo. Versículo 31. Y bien, sabéis, viene el hijo el pequeño, se hace la fiesta. Como alguien decía, el peor que lo pasa es el becerro gordo, ¿no? Porque es el que mata al pobrito. Pero el hijo mayor dice,
el Padre en el versículo 31, y simplemente salto por amor al tiempo. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Generalmente, cuando termina un año, muchas veces decimos que el año que viene por lo menos sea igual que este. Pues es un deseo equivocado. El hijo mayor quería seguir con el año anterior, permitidme, usando un poco la imaginación. Se abría un nuevo año en aquel hogar, pero el hijo quería seguir viviendo como antaño. ¿Qué sucedió? Dice el padre: tú siempre estás en mi casa, tú siempre estás conmigo. Es curioso, porque el hijo mayor estaba en casa del padre, pero no estaba con el padre. Poco el rey Luis Sol, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. El hijo mayor no se había desprendido de la casa del padre, pero no estaba con el padre. Vivía como un empleado y no como el hijo del dueño. Disfrutaba de las cosas de la casa. Podías haber cogido un cabrito. Disfrutaba de las cosas de la casa, pero no disfrutaba de lo esencial. Lo esencial era el padre. Cuando la familia o dos personas se reúnen, si lo importante no es la compañía, ya puedes tener el mejor plato delante de lo que sea. Los que disfrutáis con el arroz, de arroz. Los que disfrutamos con el marisco, con el marisco. Si lo importante no es la persona, lo demás es accesorio. Podemos venir a la reunión todos los domingos, y os animo, vamos. Y los jueves por Zoom también. Pero si lo importante es la reunión y no es la presencia de Dios, vivimos tan amargados como el hijo mayor. Porque todos, aún se nos citaba esta mañana, no se nos citaba, ¿verdad? Cuando tuvieron un encuentro con Jesús, aún los dos ladrones en la cruz que citábamos hace pocos días, ¿verdad? Aún los dos ladrones en la cruz tuvieron un shock en la presencia de Jesús. Fueron los dos de igual forma al monte Gólgota, al ser crucificados, pero cada uno, entendedme, salió de diferente forma. Porque uno se fijó en el castigo y el otro se fijó en Cristo. El hijo mayor solamente se fijaba en la casa y no se fijaba en el Padre. Queridos hermanos, confieso que una de las penas que me quedó del año 2025 fue no disfrutar más de la presencia de Dios en mi vida. De que he buscado, he empleado tiempo, no digo perdido, he empleado tiempo buscando a Dios para que solucione mis problemas, buscando a Dios para que nos ayude como iglesia, nos ayude como familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no he buscado a Dios. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y me temo, yo no sé vosotros, a lo mejor no, y gloria a Dios si no es así, pero me temo que yo muchas veces pido que conceda las decisiones de mi corazón y después, por educación, me gozo en el Señor. El carro es al revés. Deleítate y después Él concederá. Una de las penas, como digo, que me queda, espero que en este año no sea así, es no haber tenido más tiempo con el Señor. No para pedir nada, quizá para agradecer, simplemente para buscar su voluntad, para decirle quiero más de ti en mi vida, para trabajar para Él siempre, como nos decía nuestra hermana, ¿verdad? Para que me examine. Llevo 2 meses y que me pinchen. No, Marisa, no, esto no tiene que ver con Marisa, ¿eh? Esa es una cosa. Me pinchen con las agujas. Cuando voy a que me pinchen con las agujas, hermanos,
acuerdo de los reyes godos y visigodos y los del norte de Portugal. No me gusta, pero he aprendido que cuando me pinchan es por mi bien. No me gusta que Dios me pinche, pero cuando Dios me prueba, me pincha. Dice Job, saldré como el oro. No podemos salir como el oro si Dios no nos pincha. El deseo de recibir lo que creía suyo al hijo menor le parecía bueno. Conocer nuevos mundos le parecía bueno. El hijo mayor hacía todo lo que el padre quería, pero nunca estuvo con el padre. Hay camino que al hombre le parece camino correcto, pero su fin es camino de muerte. Concluyo pues en esta mañana. ¿Cuáles son nuestros deseos para este nuevo año? Esta mañana se nos han hablado de deseos, de desafíos, de tirón de orejas. Y concluyo como concluía Fátima. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Después ya verás cómo vas, simplemente que recibas, permitidme, una gota de la misericordia de Dios te va a parecer un baño. Cuando después descubras más a Dios, disfrutarás y no necesitarás nuevos horizontes. Y cuando disfrutes de la presencia del Señor, verás que en todos lados Él está contigo. Que el Señor os bendiga.